y también nos vamos preparando en estos temas de lavado de activos, porque hace tiempo que se habla de esto y parece que siempre estuviéramos como dando vuelta alrededor más o menos de las mismas cosas. Lo que pasa es que, a ver, esto no es algo que se haya planteado antes, esto concreto que tú decís, la reestructura. Es más, yo no veo que haya fundamentos claros para esa propuesta. No he escuchado ningún argumento sólido para proponer eso, porque además Uruguay contrató un consultor para hacer una evaluación de riesgos. Lo siguiente de eso es hacer una estrategia, decir, bueno, esta es mi situación, estos son mis riesgos, voy a caminar para este lado. Una vez hecho eso, uno puede plantearse, bueno, cuál es la mejor estructura para llevar adelante esa estrategia. Ahora, antes de hacer eso, para mí, no sé de dónde, pero parece de abajo de la manga, una propuesta de reestructura tan grande, a mí me sorprende. Y a la vez el argumento de que Uruguay es atípico es indefendible. O sea, Uruguay es tan atípico como los otros 14 países de Gafi-Sud, o de Gafilat, como se llama ahora, que todos tienen estructuras distintas. Todos. Uruguay nunca tuvo una observación por su estructura. En todos los países hay una división natural entre el sector financiero y el no financiero, porque es distinto supervisar un banco que un escribano o una inmobiliaria. En Uruguay el esquema es: el sector financiero supervisa el Banco Central, la unidad, la UIAF. El sector no financiero ahora lo supervisa la CENACLAF, antes no. Y además la CENACLAF tiene lo que el tercer componente, digamos, que es la coordinación nacional. Es la que define las políticas y representa al país. Entonces, esa es una decisión que tiene soluciones distintas en todos los países. Hay países donde está unificado dentro del Banco Central, no fuera, como Perú, por ejemplo. Perú controla todo el sistema desde una unidad de inteligencia financiera que está en el Banco Central. Y el país que tiene mejor evaluación en cuanto a supervisar al sector no financiero es Cuba. Y Cuba tiene el sector financiero controlado desde el Banco Central y el no financiero lo tiene repartido. O sea, los abogados lo supervisan los bufetes, la propia organización de bufetes de abogados, los contadores la supervisa el Ministerio de Trabajo y los escribanos lo supervisa el Ministerio de Justicia. Parece más caótico que Uruguay. Ahora tienen el mejor resultado. A la vez, Panamá y Nicaragua tienen todo unificado, la supervisión, y están en la lista gris del Gafi. Entonces la estructura de por sí no te soluciona nada. El tema es qué haces, qué voluntad política tenés de perseguir el lavado de activos y cómo lo haces, si lo haces bien o mal. Capaz que querés hacerlo pero lo haces mal. Bueno, en este caso me parece que la pregunta es: los problemas que hoy tiene Uruguay ¿surgen de la estructura? ¿Surgen porque haya dos patas? Entonces no, parecería que no. Ahí está. También hablaba, en ese repaso muy breve que hacíamos, se hablaba allí de dotar de recursos. Hace poquitos días nada más te veíamos en el lado B, en TV Ciudad, hablando de lo que fue la estructura cuando tú la integrabas, que eran tú y 2 personas más, ¿no? Sí, toda la primera etapa de la secretaría. Incluso cuando yo me fui seguíamos siendo 3 personas. En la parte... Digo, esto no va en desmedro de que tenga que haber recursos y una buena dotación, pero digo, no parece estar allí entonces el núcleo del problema. Sí, en ese sentido separar un poco la historia. Decir, bueno, los problemas que tiene Uruguay, ¿qué problema tiene? No tiene resultados Uruguay, tiene un problema serio de resultados en materia de combate al lavado de activos. Por ejemplo, en casos judiciales, en condenas, en recuperación de bienes, estamos muy parados, muy quietos. ¿Eso viene porque tenemos 2 patas, 2 estructuras distintas? Yo creo que sinceramente no. No. Entonces el asunto es, si vos tenés un problema y atacás algo que no es la causa del problema, no lo vas a resolver. Entonces, bueno, creo que está pasando eso. A la vez yo sí lo que tengo es una posición medio
los recursos siempre son importantes y siempre te faltan. Claro. Ahora, si vos le echás siempre la culpa a la falta de recursos, siempre tenés una excusa. Entonces acá el tema es pelear por más recursos, pero con los que tengas, hacé todo lo que puedas. Entonces yo, ¿cómo le digo hoy al ciudadano uruguayo, mira, vamos a crear una nueva estructura, vamos a gastar mucho más, porque no he dicho que esa estructura va a ser mucho más cara? Cuando no le he dicho, mira, yo hice todo lo que pude con los recursos que tenía, con esta estructura que tenemos, hicimos todo esto, tuvimos resultados, avanzamos, nos falta, y por eso vamos a crear más estructura. Pero incluso en la primera etapa, sin hablar de la Secretaría, los juzgados especializados en crimen organizado, que fueron muy importantes, se crearon en el 2009. ¿Por qué? Porque en el 2005-2006, decir que íbamos a crear juzgados especializados para crimen organizado y para lavado, cuando no había casos, no habíamos agarrado a nadie, sonaba como vamos a hacer una estructura que no se justifica. ¿Cómo le digo yo al ciudadano, vamos a gastar esta plata en juzgados cuando no había casos lavados? Entonces, lo que pasó del 2005 al 2009 hubo muchos casos lavados, hubo operaciones grandes. El mérito principal fue de la policía, y sobre todo la policía de drogas. Bueno, vos ahí sí pudiste demostrarle a todo el mundo, al Parlamento, a Presidencia, pero también a los ciudadanos, mire, este costo, y que siempre lo hay cuando se hace una estructura, se justifica. Es chico, pero además se justifica. Yo lo que veo ahora es que no aparece justificado por qué hay que cambiar la estructura. Más allá de que yo puedo estar de acuerdo con cambiar alguna cosa, pero hay que discutirlo en serio. Y me parece que lo que queda de acá a la rendición de cuentas, esa discusión no se va a dar, y lo que tenemos es, parece, una solución maravillosa de estructura, de crear una estructura que parece que nos va a solucionar los problemas. Ya pasó, además, si vos repasás los últimos años, hace 2 años se dijo, el problema de las causas de lavado judiciales es la Fiscalía. Vamos a darle todas las causas de lavado a los fiscales de droga de Montevideo. Se le dijo por varios lados, mire que eso no va a servir, y además se van a saturar. 1 año después se dijo, se saturaron, no sirvió, vamos a hacer otra cosa. Se creó la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos, que empezó el 1 de enero de este año. Todavía no se ven los resultados. Capaz que demora, capaz que hay que darle tiempo, pero los resultados... Y ya estamos planteando otra estructura más. Me parecería que los problemas vienen por la estructura, y yo creo que no es así. Que hay un problema de voluntad política, de si queremos combatir al lavado, de capacidad para combatirlo, de coordinación entre las instituciones. Este no es un problema ni de la Senaclaf ni de la Fiscalía, es un problema de cómo la Secretaría, la Fiscalía, los jueces, la policía, el Parlamento coordinan acciones para combatir algo que realmente le está pegando a Uruguay y le va a pegar más, o le puede pegar más, que es el lavado activo. Yo por ahí no veo sinceramente que esto esté claro, que esté fundamentado, ni que una propuesta de cambio de estructura solucione los serios problemas que tenemos en el combate al lavado de activos. Sí, por otro lado, allí leíamos, ¿no? Pero todavía no tenemos definido qué tipo de figura vamos a plantear, decía Misa. Sí. Entonces, ahora parece un oximorón lo que voy a decir, ¿no? Pero uno de los casos que más suena en los últimos días es el de H, ¿no? Sí. Y entonces uno se pregunta, bueno, allí está controlado el sistema financiero, el sistema no financiero, pero estas estructuras, tú decías los otros días, el crimen organizado es el negocio de los poderosos, ¿no? Y sabemos que cada vez más se están metiendo en los gobiernos, ¿no? En la medida que pueden. Y en este caso, ¿quién controla esa inserción de pronto de esos sectores poderosos que seguramente están interesados en lavar dinero y en tener una imagen de cierta legalidad? Bueno, teóricamente, en cuanto al centro de la pregunta, hay una parte de ese sistema de protección al lavado, de protección a los poderosos, que está a cargo de la Senaclaf, justamente.
en el análisis de riesgo, en la evaluación de riesgo, en las dos que hizo Uruguay hasta ahora, que hizo dos, y hay una tercera ahora que está por terminar, siempre se señaló como que el sector de servicios societarios, los que crean y venden sociedades y aparatos societarios y cosas por el estilo, que venden anonimato también, es un sector de riesgo importante. Entonces, eso ya hace unos años que la supervisión, el control, la capacitación también lo tiene la CENACLAF. Entonces, es por allí que hay que trabajar. También el Banco Central tiene su área, digamos, ¿no? Pero yo lo que veo es que, por un lado, si mirás resultados en ese plano, en los últimos años, bueno, ¿qué caso grande, importante, qué estructura de lavado montada para lavar plata se desarmó en el Uruguay? Y vos no ves que ni un solo caso, no lo ves. A la vez, en la última evaluación, Uruguay le dijeron: señores, acá hay un problema. Uruguay está respondiendo cuando le plantean algún caso de afuera, pero no descubre casos. Uruguay no tiene iniciativa para descubrir casos nuevos. Y ahora con lo de H puede pasar otra cosa, que te digan: bueno, te avisaron de afuera y ni siquiera ahí respondiste, porque, a ver, todo el aparataje de coimas de Odebrecht, que fue impresionante, que fueron miles de millones de dólares, que coimearon en 11 países, pim pum pa, todo eso por lo menos Uruguay tuvo dos señales fuertes de alerta, desde Panamá y ahora desde Perú, donde dice: señor, acá hubo instituciones y profesionales uruguayos que participaron, activamente participaron, y Uruguay no ha respondido. Por lo menos no se ve ningún resultado. ¿Qué pasó? No pasó nada. Ahora, con el caso de H, lo lógico sería que Uruguay respondiera rápidamente. Ahora, si no lo hace... ¿Cuál sería la forma de responder? Porque uno piensa, una primera acción que se podría haber tomado desde el gobierno es decir: bueno, ante la duda, H sale de los organismos en los que está trabajando con cierta vinculación, por lo menos con el gobierno, ¿no? Por lo menos tendrías que preguntar, decir: bueno, no, si querés esperar a sacarlo, pero en algunos ámbitos que está actuando, alguien tendría que haber ido a preguntar: señor, acá pasó esto con este señor, ¿qué han hecho ustedes? Te pongo dos casos: el puerto y la Asociación Uruguaya de Fútbol. Dos áreas sensibles, dos áreas históricamente vinculadas al lavado de activos, donde hay estudios sobre el rol de las aduanas, el rol de los puertos, el rol del fútbol en el lavado de activos. Entonces, bueno, son dos zonas sensibles. Surge por ahí, vos podés decir: bueno, no está probado, no está condenado. Surge por ahí que hay una persona con cargos importantes de ese nivel que está imputado por la fiscalía de otro país en un tema de lavado. No te podés quedar sentado esperando. ¿Ah? En el caso de la AUF, además, la AUF es sujeto obligado, tiene obligaciones en materia de lavado, igual que un banco. Entonces, un integrante del Ejecutivo está acusado de esto. Es como si un director de un banco estuviera acusado de lavado. Tenés que ir al banco y decir: señor, ¿cómo es esto? ¿Qué hicieron ustedes? ¿Qué van a hacer? ¿Cuál es el riesgo que hay en ese banco? Bueno, acá ¿cuál es el riesgo que hay en la AUF cuando una persona en esa situación? ¿Cuál es el riesgo que hay en el puerto? Entonces, esa es la respuesta rápida, inmediata, que no depende de nada más. En este caso depende de la CENACLAF. Y lo otro es, bueno, cuando Perú pregunte, o si ya preguntó, rápidamente responder y rápidamente tomar los datos que te da Perú para ver si podés verificar qué pasó. Más allá de que es una operatoria de hace unos años, que en el caso concreto la banca de Andorra no era un banco en Uruguay, era lo que se llamaba una institución financiera externa, o sea, que operaba con gente que no estaba en el país. Eso es muy difícil controlarla, y varios años después es muy difícil ver qué fue lo que pasó. Pero bueno, hacer todo lo que pueda, ponerte a disposición. Yo comentaba el otro día en esa entrevista, en 3 días un colega de ustedes hizo mucho más de lo que yo vi que hizo el Estado uruguayo. Se fue a Perú, consiguió el expediente, surge ahí del expediente una serie de cosas muy serias referentes a Uruguay,
como que hubo gente desde Uruguay que participó en el armado de una estructura, de una sociedad entre Odebrecht y la Banca de Andorra para coimear en Perú. 29 millones de dólares de coima, bueno, en esa sociedad participó una institución que estaba acá en Uruguay, participaron uruguayos. No es el caso de H, que no estaría en el armado, sino que hubiera participado después que lo habían armado. Por lo menos eso es lo que dice el expediente. Entonces, vos tenés que salir rápidamente a analizar eso, a ver qué información te da, a ver qué está haciendo esa misma gente hoy, dónde está, de qué labura. Claro, porque si bueno, ahora se olvidaron de eso y son todos, hacen todos 8 horas. No me da la impresión de que se vuelva fácil de ese tipo de actividad que te da mucha guita, aparentemente, o surge del expediente en Perú, que por los movimientos de Odebrecht cobraban un 1%, se llevaban ellos un 1%, y era muchísima guita. Entonces, bueno, entonces, vos decís, bueno, todo eso se está haciendo, y si no se estuviera haciendo, ¿no se hace porque hay un problema de que está separada la estructura? No tiene nada que ver con la estructura, no tiene nada que ver con que la CLAF controle un sector y el Banco Central controle otro. Es absoluto, es un problema. Si tenés las ganas, la voluntad, la decisión de hacerlo, y lo otro, bueno, si tenés los elementos para hacerlo, la capacidad, los conocimientos, pero sin voluntad, lavado nunca vas a agarrar. No viene, decías tú. Yo decía, hay sí. que ir a buscarlo. Hay que ir a como buscarlo. hizo Preve, por ejemplo, y que dio a conocer acá en el programa Nada que Perder. Estaba mirando allí, ojeando un poco los mensajes de los oyentes. Perfectamente se podría decir, bueno, pero lo que está diciendo Ricardo está perfecto, pero nosotros en la prensa vemos muchas veces que dice se desmanteló un aparato delictivo vinculado al narcotráfico, se incautaron 2 motos, un auto de alta gama. Sí, y yo creo que está bien, es bueno que pase eso, está bien que pase eso. Pero, por un lado, no tenés caso de lavado, y el lavado es un delito distinto. Una cosa es traficar droga, otra cosa es traficar armas, otra cosa es la corrupción, y otra cosa es el lavado, que es un delito aparte. Entonces vos podés procesarme a mí por corrupción y por lavado, o a mí por corrupción y a mi contador por lavado. No hay caso de lavado. Primera cuestión. No hay decomisos importantes. Y a la vez decir, bueno, ¿hay alguna estructura grande para que se haya desmantelado? No. Entonces, el narco de barrio que vos le decomisás la moto es lavado y está bien. Ahora, esa moto vale $5.000 si es potable, y esta gente movía millones de dólares. Entonces, el tema es, ¿dónde pones el énfasis? Yo estoy de acuerdo, bueno, no dejes una afuera, atacá las 2 patas. Pero la pata lavado, la pata estructura empresarial para lavar, la organización grande que se arma para lavar, que en Uruguay las hubo y las hay, no te olvides de eso, no te vayas al chiquitaje. Yo creo que acá se ha dado prioridad al chiquitaje. En materia de decomiso no se le ha dado prioridad al delito de lavado de activos, no hay casos ni condenas. Y eso es lo que me parece que está faltando, porque lo otro es decir, bueno, pasa, no tenemos caso porque en Uruguay no se lava. Te felicito, pero no te creo. No es cierto. No es cierto que en todos los países se lava plata, en todos. Yo incluso eso mismo lo he dicho en algún organismo internacional. Bueno, al que me diga que su país no se lava, yo lo felicito, pero no le creo. Es mentira. Ni Estados Unidos, ni el que sea, ninguno. Todo se lava. Entonces no me digas que acá no hay caso porque somos buenos, porque no es cierto, porque estamos vacunados, porque no es cierto. Históricamente hemos sido un país de expertos lavadores. Entonces, cuando Uruguay era reconocido como plaza financiera en la época de la dictadura, allí hay un inicio de este tema en nuestro país. Creo que hay un cambio importante allí que favorece el lavado. A ver, el lavado necesita ciertas condiciones, por ejemplo el anonimato, la posibilidad de ocultar cosas, porque bueno, ¿cómo se lava? Se lava
comprando propiedades, moviendo plata, haciendo giros, abriendo cuentas. Eso de por sí no es un delito. O sea, si yo voy con un arma a un banco a asaltarlo, está claro que es un delito. Ahora, si voy a abrir una cuenta, para saber que es un delito hay que saber a qué me dedico yo, de dónde saqué la plata, etcétera, etcétera. Entonces, para eso, el secreto bancario o el secreto tributario han sido muy importantes. A veces se dice, no, porque eso forma parte de la mejor tradición de la libertad uruguaya, el secreto bancario y el secreto tributario. Es mentira. O sea, el secreto bancario y el secreto tributario los incorporó la dictadura con el argumento de que, bueno, era la forma de atraer inversiones, argumento que hoy se sigue manejando muchas veces desde las propias autoridades. Y dice, bueno, yo para atraer inversiones no tengo por qué decirle, vengan tranquilos que no le voy a preguntar nada. En el mundo de hoy le dice, vengan tranquilos porque les voy a preguntar para que todos se queden tranquilos de que la plata que entra a este país no viene del crimen organizado o de la corrupción o de lo que sea. Entonces, la dictadura favoreció, los gobiernos posteriores favorecieron, algunos de ellos. Creo que efectivamente ahí sobre el fin del gobierno del doctor Jorge Valle hubo un cambio. Se empezó a ver que el mundo cambiaba y que esas cosas que eran parte del sistema, que todo el sistema lo promovía, el secreto bancario, el secreto tributario, eso empezó a cambiar. Creo que ahí se empezó a legislar para cambiar y fue importante. Y después, a partir de 2005, creo que hubo un cambio de qué país queríamos tener y se fue más a un país buscando la zona productiva, que esta zona financiera, que estaba muy asociada a lo especulativo por un lado y al lavado por otro. Entonces, yo creo que hubo un cambio importante. Creo que el país acumuló mucho en distintos gobiernos. Creo que la imagen incluso internacional cambió. Ya al final yo seguí participando de alguna manera porque después que me fui a la Secretaría trabajé 5 años vinculado a Gafilat, que es el organismo regional. Sí. Y la imagen de Uruguay cambió. Porque no decíamos acá no se lava más. No, decíamos acá seguramente se sigue lavando, pero estamos haciendo todo lo posible para que no se lave y no queremos que se lave. Y se cambió un montón de cosas y en parte fue un cambio de cabeza y en parte te obligan a cambiar. Uruguay nunca estuvo en una lista ni gris ni negra por tema de lavado. Podía haber estado, pero no estuvo porque en un momento las listas se desactivaron, no había listas y se reimplantaron en el 2009. En el 2009 Uruguay tuvo una evaluación que fue muy buena. No caía en la lista. Uruguay no estuvo en la lista de lavado, pero estuvo en la lista negra por un día de la OCDE por tema de transparencia tributaria. Sí. Después estuvo varias veces en la lista gris y se costó bastante salir. Y se fue adecuando y costó salir. Y creo que ahí la gente que manejaba la política económica vio que alguna cosa que se le decía era cierta. El mundo había cambiado. O sea, el secreto bancario no era funcional al sistema mundial. A veces alguien se queja, y yo escucho también a las autoridades ahora en el tema lavado, de la injerencia de algún organismo internacional como el Gafi. Estados Unidos tiene una ley que se llama la ley FATCA, sí, que obliga a todo el sistema financiero de todos los países, de todo el mundo, a decirle quiénes son los ciudadanos americanos que tienen plata en los bancos de Uruguay, por ejemplo. Si no le decís y no favoreces que le puedan cobrar impuestos, Uruguay te mete en una Estados Unidos te mete en una lista y los corresponsales que necesitas para mover plata en todo el mundo, que están en Nueva York, te cortan el chorro. ¿Está? Entonces, eso sí que es injerencia. Y sin embargo, todo el mundo lo acepta. Y eso sí que muestra que los secretos ya no corren. Ya al sistema no le sirven los secretos. Entonces vos no podés seguir defendiendo, como he oído o he leído que lo defienden algunas autoridades actuales, seguir defendiendo el secreto bancario y el secreto tributario. Hay que reconocer, te guste o no, cumplieron una función, permitieron que vinieran inversiones que el país siempre lo necesita, pero también permitieron de una forma exagerada, de una forma casi cómplice, permitieron en la época de la dictadura y gobiernos posteriores que viniera mucha plata de origen delictivo. Bueno, eso
no deberíamos quererlo más, no tal o cual fuerza política, no tal o cual partido, sino que el país ya no puede aceptar eso. Entonces, si no reaccionás cuando te pasan estas cosas, cuando de otro país te avisan de estos casos, el mensaje que estás dando, bueno, estoy volviendo, quiero ser de nuevo aquella plaza financiera que le decía a la gente, trae la plata que no te pregunto. Y eso es lo peor que puede hacer el país hoy. Nos quedamos sin programa, pero muchísimas gracias. Volveremos. Eso espero. Muchísimas gracias por este rato aquí. No, un gusto, Álvaro, un gustazo.